Vamos a continuar con la parte número 3 de metabolismo. Vamos a ver lo siguiente, ese es el contenido que tenemos. En esta clase veremos mecanismos para aumentar la eficacia enzimática, la regulación de la actividad enzimática, que se divide en varios subtemas, como son la actividad enzimática, los inhibidores y el alosterismo. Forman parte de la regulación de la actividad enzimática. Y por último veremos la nomenclatura de enzimas. Entonces comencemos con la parte número 3. Tenemos lo siguiente. Mecanismos para aumentar la eficacia enzimática. Son todos aquellos que permiten aumentar la eficiencia de la acción en la cual se produce la reacción. Entonces, tenemos los siguientes. Primero, compartimentación. Segundo, complejos enzimáticos. Tercero, complejos isocimas. Y cuarto, reacciones en cascada. Vamos a ver cada uno de ellos en orden. Empecemos con el primero. Compartimentación. Es una gran ventaja de la que disfrutan las células eucariotas, pues poseen orgánulos citoplasmáticos en los cuales pueden concentrarse enzimas específicas para cada proceso. Esto se da debido a que se encuentran en las membranas biológicas. Miremoslas por favor acá. Acá están las membranas. Y aquí ocurren varias reacciones diferentes simultáneamente. Entonces a esto se debe. Bueno, esa es la compartimentación. Complejos enzimáticos. Es la agrupación de las enzimas que llevan a cabo reacciones consecutivas de una ruta metabólica en un complejo único. Entonces miremos. Tenemos el ejemplo de la deshidrogenasa descarboxilasa. Acá me dice que es la agrupación de la enzima que lleva a cabo reacciones consecutivas. Entonces, estas reacciones consecutivas permiten que el proceso se realice con mucha mayor rapidez. Entonces, por ejemplo, ahí tengo en este ejemplo la deshidrogenasa descarboxilasa que maneja 3 etapas. Una se llama la descarboxilasa, la segunda la deshidrogenasa y por último se da una activación con una sintasa, que son tipos de enzimas. Entonces se van dando en orden de 3 etapas. Entonces el tipo de mecanismo que maneja. Eso es lo que se llaman los complejos enzimáticos. Pasemos al siguiente. Complejos isocima. Acá podemos ver varias energías de activación. Son moléculas enzimáticas o isocimas, o que también se le conoce como isoformas, que tienen la misma acción catalítica, pero poseen km diferentes, lo que hace que su velocidad sea distinta. Entonces, como podemos ver, acá, cada una de ellas tiene una energía de activación diferente y el km también difieren ellos. Entonces, se localizan en orgánulos donde se precisa una determinada velocidad. Y ella presenta unas diferencias sutiles en la actividad catalítica. Entonces eso se debe a serían las propiedades regulatorias, la afinidad que tengan por el sustrato. Entonces esas diferencias son las que más se representan en las isocimas. Bien. Pasemos al mecanismo número 4. Reacciones en cascada. Este hace que se produzca un efecto multiplicativo en la generación del producto. O sea que el producto de una reacción enzimática actúa como enzima de otra reacción. Entonces se van abriendo varias partes. Es como una especie de árbol que se empieza a abrir de parte en parte. Entonces miremos. Acá, por ejemplo, tenemos la adrenalina y vemos, por ejemplo, cómo se comporta el ATP. Se va desintegrando en proteína quinasa y proteína quinasa activa e inactiva y se va abriendo en diferentes semirreacciones. Entonces, cuando ocurre esto, se dice que tiene un comportamiento de cascada. Miren cómo va cayendo de arriba hacia abajo. Entonces, el ejemplo más claro sería el de la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea tiene un comportamiento muy similar a este. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver la regulación
de la activación enzimática. Y para ello vamos a ver el mecanismo de regulación. Entonces, la regulación enzimática es aquella que permite que solo estén activas las enzimas en cada momento. Y los mecanismos de regulación empleados son la actividad enzimática, 2, la inhibición enzimática, 3, el alosterismo. Entonces todos ellos forman parte de la regulación enzimática. Vamos a ver cada uno de ellos. Actividad enzimática o activación enzimática. La presencia de activadores permite que ciertas enzimas que se mantienen inactivas lleven a cabo su reacción. O sea que ellos permiten o aceleran la reacción. Entonces miremos acá el ejemplo. Tenemos nuestra enzima y acá tenemos el activador. Normalmente la unión del activador hace que el centro adquiera la estructura para el acoplamiento del sustrato. Entonces él se va acomodando. Entonces, no actúa como el cofactor, no se une al centro activo, o sea que él no se une. Mire que acá el sustrato se une al centro activo, entonces el activador no. Este no se une al centro activo. O sea que esta enzima está formada por cationes, tiene su propio sustrato y unas moléculas orgánicas. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el activador no actúa como un cofactor, puesto que él no se une al centro activo como lo haría un sustrato. Entonces se comporta diferente. Entonces tenemos que diferenciar bien que el activador no hace el papel de un cofactor. Muy bien. De esta forma se da la activación enzimática. Pasemos a la siguiente. Inhibición. La inhibición o los inhibidores son sustancias que disminuyen o anulan la actividad de una enzima. Estos pueden ser reversibles o irreversibles, pero se da con más frecuencia los reversibles. Entonces, en este caso vamos a ver la inhibición de tipo reversible. Entonces, vamos a ver la inhibición competitiva. El inhibidor, como su nombre lo dice, compite por el sustrato, por el área activa de la enzima. Entonces, miremos esto. Acá, el inhibidor compite por el sustrato, por el área activa de la enzima, entonces intenta pelear con él. Eso es lo que él intenta hacer. Entonces, para que existan estas inhibiciones es necesario que el inhibidor entre al centro activo. Entonces es necesario que para que él no deje entrar al sustrato, él tiene que llegar y bloquear el paso de él. Existen diversos pasos. Vamos a mirar. Si el centro es ocupado por el sustrato, hay reacción. Si es ocupado por el inhibidor, no se produce. Entonces, para que haya reacción, lógico que primero el sustrato tiene que entrar acá. Pero si el inhibidor lo hace, no se produce ningún tipo de reacción. Entonces hay una competencia del sustrato y del inhibidor. Entonces una pelea entre ellos dos. Muy bien. Continuemos con la inhibición no competitiva. El inhibidor no compite con el sustrato, sino que se une en otra zona de la enzima distinta al centro activo. Entonces acá él deja que el sustrato pase tranquilamente y no afecta la competencia. Entonces en cierta forma lo deja pasar. Entonces la velocidad máxima disminuye, no se descompone el complejo enzima-sustrato para liberar el producto de la reacción, puesto que no afecta. Miren que el inhibidor llega y en vez de llegar y entrar acá o a molestar al sustrato, él llega y toma el otro camino. Entonces no afecta el camino del sustrato. Bien. Por último tenemos el alosterismo. Es un sistema de regulación muy preciso que tiene una gran importancia en el primer paso de las rutas metabólicas y en los puntos de ramificación de estas. Entonces,
Acá podemos ver el sitio alostérico de la enzima, el sitio activo, el regulador alostérico o activador y el sustrato. Miren qué es lo que pasa, que este regulador llega, se pega a esta parte de acá, el sitio de alostérico. Y por último, el sustrato va al sitio activo. O sea que, miren muy bien que cada una de las formas encaja sin ningún problema, ya sea en el sitio alostérico o en el sitio activo, compaginándose todo y por último generándose esta regulación. Ya se reguló completamente. Entonces esta es la regulación de tipo alostérica. De esta forma continuamos con no olvidemos lo siguiente. Su cinética es diferente al resto de las enzimas, sí. El comportamiento que se genera acá es diferente. Ahora tenemos la nomenclatura de las enzimas como último. Para nombrar las enzimas se emplea un término que se alude al sustrato y al tipo de reacción catalizada. A este término se le añade el sufijo asa. Entonces, nombre de uso cotidiano, entonces asa, o sea que el nombre del sustrato de la reacción. Un ejemplo, entonces tengo la sacarasa, la ureasa, la amilasa. Cada una de ellas, la terminación se da y se genera asa, termina en asa. Otra forma es un nombre arbitrario, por ejemplo la tialina salival o la pepsina del jugo gástrico son nombres que ya están establecidos. Y también existen otro tipo de nombres, según el tipo de reacción catalizada. Está la deshidrogenasa, la carboxiasa, la liasa, entre otras. Entonces, dependen del tipo de reacción que ellas catalicen. Entonces, esta es una deshidrogenación, otros como la liasa, cada una de ellas depende de la reacción que se catalice. De esta forma, terminamos toda la parte de los conceptos que corresponderían a la regulación enzimática. Ahora, para terminar, vamos a mirar un pequeño glosario de los términos que se manejaron en esta clase. Tenemos la activación, no olvidemos que es la energía que permite que se produzca una reacción, la coagulación, el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Entonces, la sangre se convierte como una especie de gel, entonces ahí se forma el coágulo. Catalizador, sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. Cationes, son iones con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Ahora, inhibidor, es una sustancia que detiene o evita una reacción química. Ya vimos que un inhibidor hace que no exista la reacción, puesto como su nombre lo dice, inhibe o detiene. Irreversible, que no puede volver a un estado o situación anterior. Moléculas orgánicas, compuesto orgánico o es una sustancia química que contiene carbono formado por enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Estas son las moléculas orgánicas. Participación de enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Reversible, que puede volver a un estado o situación anterior. En esta fue la que nos concentramos mucho, en la parte reversible. También está la irreversible, pero la reversible es la que más se maneja. De esta manera se concluye la parte 3 de metabolismo y en la próxima clase veremos la parte 4, la que trataremos los temas de anabolismo y respiración. Por favor, no se la pierdan. Si les gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Les dejo los nombres de las redes en las cuales pueden seguirme. En Facebook, en Instagram. En la parte de abajo del video pueden ver los enlaces para que ingresen a ellos. Muchas gracias y esperen el próximo video muy pronto.